Al ver estos inquietantes rostros, con frecuencia pensamos en seres primitivos, carentes de sofisticados instintos, cuyos únicos atributos son transmitir enfermedades o causar graves daños en nuestras cosechas. Pocas veces nos paramos a pensar que estos pequeños invertebrados son capaces de desarrollar complicados y fascinantes comportamientos. O mucho menos, imaginarlos como unos abnegados padres preocupados por garantizar el futuro y bienestar de sus hijos. Sin embargo, en este micromundo podemos observar asombrosos ejemplos de cuidados maternales. Pequeños insectos capaces de crear elaboradas construcciones con el único objetivo de garantizar el futuro de sus crías. Algo que ni siquiera nuestros parientes, los mamíferos, son capaces de realizar con tanta habilidad. Micromater. En este bosque galería, repleto de fresnos, sauces y álamos, una sesia, esta inofensiva mariposa disfrazada de avispa, está buscando el lugar más propicio para iniciar su puesta. La sesia no se toma demasiadas molestias a la hora de poner sus huevos, ni siquiera los pega a la corteza de este árbol, simplemente los deja caer al suelo. Su estrategia no se basa en proporcionar a sus huevos especiales cuidados o en protegerlos con sofisticados nidos. La sesia garantiza la supervivencia de sus crías con el número. La hembra puede permanecer así, liberando sus huevos durante horas. Al final, habrá puesto más de 1000. Muchos de estos diminutos huevos serán víctimas del moho. Otros se convertirán en alimento para las hormigas, pero su elevado número garantiza que al menos una buena parte de ellos logre sobrevivir. Al cabo de unos días comienzan a moverse. Las jóvenes orugas están eclosionando. La estrategia de la sesia ha funcionado. Otras mariposas optan por sistemas sutilmente diferentes. En el tronco de este viejo peral se ha posado una enorme. Se trata de un gran pavón nocturno. Esta especie, una de las mayores del mundo, no realiza una puesta tan copiosa como la de su pariente, la sesia. Su estrategia es otra. Veamos. En este caso, el huevo sale del abdomen de su madre, cubierto por un líquido muy pegajoso. Mamá lo sitúa con cuidado sobre el tronco y espera a que el pegamento actúe. Al cabo de unos segundos, el huevo de gran pavón queda literalmente pegado al árbol. Aquí, alejado de los peligros del suelo, el pequeño grupo de huevos tendrá más posibilidades de sobrevivir. La siguiente generación de orugas saldrá de ellos dentro de unos días. Pero no siempre el desarrollo de las puestas es tan rápido. En estas pequeñas charcas estacionales, de apenas unos centímetros de profundidad, viven unas espectrales criaturas cuya apuesta de futuro es de lo más radical. Son camarones fantasma. El agua de lluvia, acumulada en estas pequeñas depresiones labradas en la piedra, durará poco. Y es posible que pasen varios años antes de que una nueva tormenta las inunde de nuevo. Colonizar otras charcas es imposible para estos frágiles anostráceos. Todos ellos morirán cuando la última gota de agua se evapore. Su apuesta de futuro serán sus crías. Pero, ¿cómo lo consiguen? Esta es una hembra. Podemos ver claramente su saco ovígero. Es esta cápsula repleta de huevos casi microscópicos. El excesivo aumento de la temperatura del agua es la señal de que el final se aproxima. En este momento, las hembras liberan en el fondo cientos y cientos de huevos. Son tan pequeños que pueden ocultarse entre los granos de arena. Pero lo más sorprendente es que estos, en apariencia frágiles huevos, son en realidad
diminutas cápsulas del tiempo. Cuando el agua de su pequeña charca desaparezca por completo, serán capaces de sobrevivir durante varios años en el ambiente más seco y caluroso, a la espera de que una certera lluvia los devuelva a la vida. Mucho menos extremos en sus planteamientos de supervivencia son estos llamativos escarabajos. Viven aquí, en las plantaciones de patatas. Son doríforas del Colorado, más conocidos como escarabajos de la patata. Mientras que algunas parejas se dejan llevar por sus ardores reproductivos, otras hembras ya han iniciado sus puestas. Aquí hay una. En esta delicada tarea se toman ciertas precauciones. Siempre ocultan sus huevos en el envés de las hojas de su planta favorita. Así están a salvo del sol y de la lluvia. Además, aquí debajo, pasarán más inadvertidos para sus predadores. A pesar de la aparente simplicidad de su sistema de reproducción, este humilde escarabajo ha conquistado casi todo nuestro planeta. El secreto de su éxito radica en su comida. Cuanto más extendemos el cultivo de la patata, más oportunidades de expansión damos a su eterno acompañante. De estos relucientes e inmaculados huevos, no tardarán en aparecer unas voraces larvas cuya única misión en la vida será comer y comer. En unas semanas podrán desfoliar por completo plantaciones enteras. Todo un reto para los sufridos horticultores. El escarabajo de la patata tiene un pariente cercano cuya estrategia reproductiva es muy similar, aunque esta vez son los álamos de las riberas de los ríos europeos su lugar de residencia. Una crisomela del chopo. Las hojas de nuestras alamedas son su plato favorito. Pero no todos se dedican a comer. Otros, como esta hembra, se apresuran a pegar sus huevos sobre las hojas. Pero lo verdaderamente excepcional es la estrategia defensiva de sus larvas. Aquí hay una, justo antes de transformarse en crisálida. A lo largo de sus costados poseen unas glándulas especiales, llamadas glándulas repugnatorias, capaces de segregar unas gotas de un líquido oloroso que contiene aldehído salicílico. Cuando la larva considera que está en peligro, y este es desde luego uno de esos momentos, despliega todo su arsenal químico. La chinche asesina se aproxima de nuevo, pero la reacción de la larva es instantánea. Su eficaz sistema de guerra química le ha salvado la vida. En la mayor parte de los ríos y lagos de Europa, sobre todo en aquellos donde los indicadores biológicos nos demuestran la calidad y pureza de sus aguas, viven unos primitivos y anodinos insectos cuya apuesta reproductiva pasa por anticiparse a las necesidades que sus hijos tendrán cuando nazcan. En la orilla de esta charca hay uno de ellos, una mosca del aliso, un megalóptero. Se trata de una hembra y la hemos sorprendido en el delicado instante de su puesta. Uno a uno va pegando los huevos, formando un apretado paquete. El orden y la simetría de su puesta son casi perfectos. Pero lo más interesante es que las larvas que nazcan de estos huevos serán estrictamente acuáticas, y es precisamente por esta razón por lo que la previsora madre escogió una hoja situada justo encima del agua. Unos días más tarde, durante una apacible noche de primavera, las larvas comienzan a salir. Ayudadas por el rocío de la noche, van precipitándose lentamente al estanque. Son tan pequeñas que varias larvas pueden nadar en una simple gota de agua. La previsión y la exactitud de su madre a la hora de colocar su puesta les ha permitido sobrevivir. Son incontables los peligros a los que tanto los huevos como las pequeñas larvas de insectos se tienen que enfrentar antes de alcanzar el estado adulto. Las madres, conscientes de esta encarnizada lucha por la supervivencia, tratarán de dar a sus pequeños las máximas ventajas. Por estas ramas patrulla una horda de hormigas hambrientas. Fijar aquí una puesta sería algo casi suicida. Pero este delicado insecto, una crisopa, ha desarrollado un ingenioso método para aislar sus huevos de estos peligros. Veamos cómo lo hace.
En primer lugar, selecciona el punto exacto donde quiere colocar uno. Segrega una gota de fluido pegajoso, a continuación un delgado filamento y el huevo. La seda que produce endurece en pocos segundos, adquiriendo la consistencia necesaria para sostener el diminuto huevo. El resultado es este, una puesta bien aislada en el extremo de largos filamentos. Una defensa pasiva de lo más ingeniosa. Es tal la obsesión de las madres por ocultar sus huevos en un lugar seguro que algunas especies han desarrollado órganos especiales para tal fin. Bajo este puente se ha instalado un grupo de opiliones. Son estas extrañas arañas de largas patas, aunque en realidad no son verdaderas arañas. Este es un macho. Está devorando una larva de escarabajo. Y aquí hay una hembra. Son muchas las características que los separan de sus parientes las arañas. Pero es sobre todo el órgano ovopositor, ese flexible tubito que se ve entre sus patas, lo que los diferencia claramente de las verdaderas arañas. Tantea una y otra vez con su órgano especial hasta encontrar una pequeña grieta en la piedra donde ocultar sus huevos. Pero este no es el único ejemplo. Muchos insectos, como esta chicharra alicorta, han desarrollado estos enormes apéndices rígidos llamados oviscaptos. Su finalidad es enterrar sus huevos bajo tierra. Pero, ¿cómo funcionan? Esta hembra de grillo común está en plena faena. Su órgano ovopositor está formado básicamente por dos láminas rígidas capaces de deslizarse una sobre otra. Con este rítmico movimiento, la hembra consigue dos propósitos: enterrar su oviscapto en el suelo, como si de un taladro se tratara, y permitir que sus delgados huevos se deslicen entre ambas laminillas. Ahora sale uno. Poco a poco, irá completando su pequeño nido a escasos centímetros bajo el suelo. Enterrar la puesta bajo tierra no solo la aísla de posibles peligros, también es un sistema ideal para mantenerla con una humedad y temperatura algo más estables que en el exterior. Esto es vital, sobre todo para los invertebrados que necesitan una elevada humedad ambiental para completar sus ciclos biológicos. Y los caracoles son, sin duda, uno de ellos. Este ya ha excavado su cámara nido. Lentamente sus huevos van saliendo al exterior a través de su apertura genital situada en el lado derecho de su cuello. Una viscosa gelatina impide que caigan bruscamente al fondo del nido. Esta baba gelatinosa los protege además de posibles brotes de moho y de otros pequeños enemigos. Al cabo de unas horas, este caracol, que ahora está actuando como madre, ya que los caracoles son hermafroditas, es decir, machos y hembras a la vez, habrá puesto medio centenar de huevos, llenando por completo su cámara subterránea. Este es, sin duda, un momento muy vulnerable en la vida de cualquier invertebrado. Algunas especies han dado a este problema una drástica solución. Es primavera y las plantas que han pasado el invierno encerradas en sus semillas regresan con fuerza a la vida. Es tiempo de abundancia para esta pequeña horda de insectos, pulgones. En pocos días, una planta que apenas contaba con unos cuantos áfidos puede aparecer totalmente cubierta por estos pequeños chupadores de savia. Pero ¿cómo logran una expansión tan rápida? La respuesta está, una vez más, en su sistema de reproducción. Toda esta colonia está formada por madres. Aquí no hay machos. Estas hembras son capaces de reproducirse por partenogénesis, es decir, sin la necesidad de ser fecundadas. Pero no solo esto.
También se ahorran los problemas de la puesta y del posterior desarrollo larvario. Todas ellas son vivíparas. Sus pequeñas crías nacen del vientre materno totalmente formadas. Ahora están haciendo una. Lo primero que aparece son sus frágiles patas. Para facilitar el proceso del parto, permanecen pegadas al cuerpo. Un poco más y por fin asoma su cabeza. Antes de que la hembra lo deje, espera a que su pequeño estire todos sus miembros. Nada más nacer, el diminuto pulgón es una réplica en miniatura de su madre. Ya está, un nuevo pulgón a la colonia. En buena parte de las zonas áridas de nuestro planeta, e incluso aquí, en el sur de Europa, en una de las regiones más desérticas de España, vive un grupo de extraños animales emparentados directamente con las arañas. Oculto bajo esta piedra hay uno de ellos. Un solífugo, una hembra de Glubia dorsalis. Algo realmente insólito está sucediendo. Hace ya unos minutos que esta hembra comenzó a liberar sus huevos. Pero lo más notable es cómo lo hace. Así, boca arriba e inmóvil, la hembra ha caído en un sorprendente trance. Durante unos minutos no da la menor señal de vida. Parece muerta. Mientras que los huevos siguen saliendo de su abdomen, la indolente madre continúa paralizada en una especie de estado catatónico. Poco a poco parece que recobra algo de movimiento. Pero hasta que no ponga el último huevo, no regresará de su hipnosis. Las hembras son muy agresivas. Durante las cópulas sufren un oportuno desvanecimiento que los machos aprovechan para consumar la fecundación. Es posible que ahora, en estos momentos tan cruciales, suceda algo parecido. Lo cierto es que así, con la voraz hembra dormida, la puesta no corre peligro de ser devorada. Parece que estos son los últimos huevos en salir. La hembra regresa a la vida. Durante los próximos días se comportará como una madre ejemplar, cuidando y protegiendo su nido de cualquier intruso. Las hembras de solífugo son sin duda excelentes madres, pero un grupo de artrópodos ha dado un paso más en el cuidado de sus crías. En este húmedo bosque de robles y arces son muy comunes unos pequeños insectos cuya dedicación a sus hijos es realmente ejemplar. Tijeretas. Durante el otoño, estos dermápteros recorren incluso nadando todos los rincones de sus territorios en busca de un buen lugar para excavar sus pequeños nidos. Bajo este tronco, una hembra ya ha excavado el suyo. En esta galería de apenas 1 centímetro de diámetro estará a salvo del frío extremo y de no pocos peligros que acechan en el exterior. Una buena elección para ocultar sus huevos. Sin perder ni un instante, la hembra lo recoge y lo limpia cuidadosamente con su boca. Esta labor es muy importante para evitar posibles infecciones producidas por hongos y pequeños parásitos. Al cabo de unos minutos pone otro huevo. Tras varias horas de puesta, su nido albergará casi medio centenar de relucientes huevos. Ahora su obsesión es protegerlo de posibles intrusos. Y no tarda en aparecer uno, un geofilomorfo. Pero la reacción de la madre es instantánea y no tarda en expulsarlo. El tiempo corre y el otoño ha dado paso al invierno. Durante casi un mes, la abnegada madre ha permanecido junto a su puesta sin ingerir apenas alimento. Pero la recompensa a su gran esfuerzo está a punto de llegar. Los embriones se han desarrollado por completo. El nacimiento de sus hijos ha comenzado. Con no pocos esfuerzos, las pequeñas tijeretas rasgan la delgada membrana que las separa del mundo exterior. Sus frágiles cuerpos apenas tienen fuerza para liberarse, pero la tenacidad por sobrevivir es mucho mayor que su tamaño. Una vez más, el instinto y el tesón de estas diminutas madres ha triunfado. No obstante, el trabajo ha sido agotador. Algunas especies han conseguido ahorrarse todos estos esfuerzos en los cuidados maternales, y una de ellas vive aquí abajo, a escasos centímetros del nido de tijereta. Una lombriz de tierra. Esta estrecha galería ha sido horadada por ella.
Si nos adentramos en el túnel un poco más, encontramos este pequeño jarroncillo semitransparente. Visto de cerca parece la obra de un maestro orfebre. Pero en realidad se trata de una ooteca, una especie de contenedor en cuyo interior la lombriz depositó varios huevos que tras la eclosión se han transformado en diminutas lombrices a punto de salir al exterior. Una de ellas asoma la cabeza. Se toman muchas precauciones antes de abandonar la ooteca. Algún enemigo puede andar cerca. Si algo le incomoda, regresa a su interior. Lo intenta de nuevo, y esta vez para abandonar definitivamente su jarroncillo de ámbar. Las ootecas suponen una protección extra de gran eficacia frente a las inclemencias atmosféricas. El frío, la lluvia o el viento serán problemas mucho más llevaderos si los vulnerables huevos están protegidos en el interior de un estuche aislante. Entre las piedras de esta vieja iglesia, una mantis religiosa está elaborando una. Lo más extraordinario es cómo, a partir de esta masa fluida, es capaz, con ayuda de unas paletas especiales situadas en el extremo de su abdomen, de crear una estructura interior perfectamente definida a la vez que deposita sus huevos. La mantis invierte mucha energía en batir este fluido hasta conseguir una masa espumosa. Lo que pretende es crear el mayor número de burbujas de aire alrededor de los huevos. Y tiene una buena razón para hacerlo. Su ooteca tendrá que resistir los fríos invernales antes de que sus crías nazcan durante la próxima primavera. Instintivamente la madre sabe que uno de los mejores aislantes contra el frío es el aire. De hecho, está envolviendo su puesta en una espuma de extraordinaria eficacia térmica. La espuma endurece rápidamente al contacto con el aire, adquiriendo una consistencia similar al cartón. Además, en su interior, los huevos aparecen perfectamente colocados siguiendo un estricto orden, y cada uno de ellos posee su propio pasillo de salida. Desde fuera, cada uno de estos corredores cuenta con su propia trampilla de escape que permitirá a las jóvenes mantis salir al exterior. En fin, una obra más propia de un ingeniero que de un humilde insecto. Las estrategias de los artrópodos para conseguir la perpetuación de su especie pueden ser de lo más sorprendentes. En ocasiones, incluso rozan lo macabro. Veamos un curioso ejemplo. Todas estas son orugas de mariposa de la col. Su actividad parece normal y su desarrollo también. Sin embargo, una diminuta avispa ha sentenciado sus vidas. Hace unas semanas, cuando esta oruga era aún muy pequeña, una avispa parásita, una Apanteles, inyectó en su interior medio centenar de huevos casi microscópicos. Ahora la oruga ha crecido y su mortal cargamento también. Algo se mueve bajo su piel. Las larvas de Apanteles se han alimentado de las entrañas de la oruga con especial cuidado de no dañar sus órganos vitales. Para ellas era fundamental mantener a la oruga, su despensa, con vida, al menos hasta este momento. El espectáculo no puede ser más tétrico. La oruga, aún con vida, se ve rodeada del enemigo que hasta ahora latía en su interior. Las larvas de avispa comienzan a tejer sus capullos de seda. Ni siquiera se toman la molestia de abandonar el maltrecho cuerpo de su víctima. En unos minutos, la oruga de mariposa de la col se ve envuelta en un macabro sarcófago de seda. Para la construcción de sus capullos, las larvas de Apanteles utilizan una de las sustancias más valiosas de la naturaleza, la seda. Pero por supuesto, estos no son los únicos insectos capaces de producir y manipular este delicado elemento. Oculto en este viejo tronco, otro insecto usa la seda de forma muy diferente. Se trata de un tejedor europeo. Estos enviópteros usan su seda para construir largos túneles por cuyo interior se desplazan con gran rapidez. Pero lo verdaderamente curioso es cómo fabrican estas ciudades de seda. Lo hacen con sus manos, o mejor dicho, la producen unas glándulas especiales situadas en los tarsos de sus patas delanteras.
Por esta razón, sus tarsos son extraordinariamente gruesos, como pequeños guantes de boxeo. Poco a poco, a golpe de mano, el envióptero va tejiendo su túnel de seda. Justo al lado, en un rincón del túnel, una hembra ha escondido su pequeño nido. Si algo le incomoda, no duda en trasladar todos los huevos a un lugar más tranquilo. Los tejedores utilizan la seda con gran habilidad, pero los verdaderos maestros son, sin duda, las arañas. Frente a esta extraordinaria diversidad en el uso de la seda, podemos entender que no todas las arañas la utilicen de igual modo. Cada especie produce la estrictamente necesaria para sus fines. Fabricar seda requiere una gran inversión de energía y las arañas no la derrochan inútilmente. Esta araña es una argíope, una hembra. Hace unos minutos comenzó la construcción de su nido. Lo primero que teje es una gruesa y mullida plataforma, una especie de cuenco invertido. En su interior pegará literalmente sus huevos. Terminada esta fase inicial, se detiene. De pronto, de su abultado abdomen comienza a salir una enorme masa de huevos. Todos ellos aparecen impregnados por una sustancia muy pegajosa que los mantiene unidos y evita que caigan al suelo. Parece imposible que todos ellos estuvieran dentro del cuerpo de la araña. Ya están todos. Ahora los cubre con una capa de seda. La argíope, al igual que todas las arañas, invierte mucha energía en la producción de seda. Es muy importante usarla justo en la proporción adecuada. Un despilfarro de seda sería una pérdida inútil de energía. Sin embargo, esta especie construye uno de los nidos más grandes y complejos, por lo que necesitará una enorme cantidad de seda. ¿Por qué invierte tanto trabajo y energía en su construcción? ¿Acaso la argíope hace un mal uso de sus recursos? Bueno, en realidad esta madre tiene una buena razón para actuar así. Las jóvenes arañas no saldrán de su nido este año, sino a principios de la próxima primavera. El nido tendrá que soportar todo el frío invernal. Y por supuesto, es de vital importancia evitar que sus indefensos embriones mueran congelados. Lo que la hembra pretende es crear alrededor de los huevos una capa esponjosa, bien aireada, capaz de mantenerla puesta en el centro de su nido. Pero no solo esto, el color oscuro de la seda permitirá que los tenues rayos de sol que penetren en el nido calienten esta capa de aire que rodea a los embriones. Y cuando las jóvenes arañas nazcan, usarán este cálido espacio para realizar su primera muda. Un nido con guardería y calefacción central. La hembra no cesa en su trabajo. Una vez más cambia el aspecto de su seda. Ahora es blanca y lisa. Con firmes movimientos de su abdomen, pretende tejer un apretado estuche que proteja de la lluvia toda su obra. Cuanto más apretada esté la seda, más eficaz será este escudo aislante. Su magnífico trabajo parece concluido, pero aún le queda un importante detalle. Un nido tan blanco destaca claramente entre la hierba. Podría convertirse en un blanco fácil para muchos predadores. La hembra lo está camuflando. Gracias a estas rayas oscuras, el nido se confundirá con las hierbas del entorno, pasando totalmente inadvertido. Pero no siempre es necesario construir nidos tan complejos. Esta otra araña,
un fólcido, suele vivir en lugares muy resguardados. Incluso es muy frecuente encontrarla en el interior de nuestras casas. Es una hembra y está tejiendo una pequeña red cuna. De hecho, está a punto de iniciar su puesta. Una masa de huevos emerge de su abdomen. Con firmes movimientos los empuja una y otra vez contra su red cuna con el propósito de pegarlos firmemente a ella. Finalizada esta operación, la hembra espera inmóvil unos minutos, tiempo suficiente para que el líquido que baña la puesta se seque. Ahora los huevos permanecen firmemente unidos entre sí. La madre ya puede separarse de ellos sin riesgo de perderlos. En este momento comienza a tejer una pequeña red en un lado de su puesta. La hembra no pretende cubrirla totalmente con seda. Lo que quiere es construir un asidero, una especie de arnés en el que poder hundir sus quelíceros sin dañar su preciado nido. La celosa madre prefiere vigilar muy de cerca el desarrollo de sus crías. Y así, colgando de su boca, es sin duda la forma más directa de hacerlo. Este es un buen ejemplo de ahorro y eficacia en el uso de la seda. Sin embargo, otras madres prefieren jugar un papel mucho más activo en la protección de sus pequeños. Una araña lobo, un licósido, una especie emparentada con las grandes tarántulas. La bolita que lleva detrás, pegada a su abdomen, es su nido. En este momento, se está produciendo uno de los acontecimientos más llamativos de su ciclo reproductivo. En el interior del nido, los embriones se han desarrollado y las jóvenes arañas luchan por salir al exterior. Pero lo más notable es que sus crías, ya formadas y con plena capacidad de movimiento, no se alejan de su madre. Todo lo contrario, se suben encima de ella, justo aquí arriba, sobre su abdomen. Las jóvenes arañas corretean libremente por el cuerpo de su paciente progenitora, sin que ésta se incomode en absoluto. Parece que ahora, en este momento tan crucial, la araña lobo sustituye su ancestral instinto cazador por el de solícita madre. Cuando alguna de sus crías cae accidentalmente al suelo, la hembra se aproxima a ella, no para comérsela, sino para tenderle maternalmente una pata, con el propósito de que la diminuta cría trepe por ella hasta la seguridad de su cuerpo. En ocasiones es la diminuta cría la que, al ver la silueta de su madre, corre hacia ella. Una pequeña ayuda de mamá y ya está junto a sus hermanas. A partir de ahora, cabalgarán a lomos de su madre por todo el bosque hasta que sus débiles cuerpos estén lo suficientemente preparados para independizarse por completo. Todo un ejemplo de maternidad. Bueno, al menos para una araña. La habilidad de las arañas en el uso de su seda resulta realmente increíble. Pero un grupo de insectos ha llevado al extremo su maestría en el manejo de uno de los materiales más abundantes de la naturaleza, el barro. Entre los muros de este castillo hay uno de ellos trabajando. Es un Scelifron, una avispa alfarera. Las hembras como esta se pasan la mayor parte de sus cortas vidas construyendo elaborados nidos de barro. Lo primero es buscar un pequeño charco donde recoger su material de construcción. En esto, las pequeñas alfareras, como los verdaderos maestros artesanos, se muestran muy exigentes. No sirve cualquier barro. Ha de ser uno lo suficientemente blando para ser moldeado, pero no demasiado líquido. Este parece ser de su agrado. Con extraordinaria habilidad, recoge una bolita con sus mandíbulas y al nido con ella. El sonido que emite la avispa al trabajar lo producen los músculos de sus alas. Lo que la avispa pretende es vibrar el barro. Es la misma técnica que nosotros empleamos en la fabricación del hormigón. Unos retoques más y ya está. En unos instantes regresa con otro cargamento de barro.
Así, usando una antigua técnica que los alfareros humanos llaman de enrolle, va construyendo su obra. Durante horas seguirá acarreando barro, hasta que por fin logra construir su primera celdilla. Al cabo de unos minutos, la avispa regresa a su nido, pero esta vez no con barro, sino con una araña paralizada por su veneno. En realidad, esta celdilla es un almacén de víveres, una despensa para su futura larva. En su interior yacen los cuerpos paralizados, pero vivos, de varias arañas. Y sobre una de ellas, la madre ha colocado su preciado huevo. Con extraordinaria habilidad, como solo un maestro alfarero sabe hacerlo, sella la entrada de su despensa. La maestría del Scélifron en el manejo del barro resulta como poco sorprendente. Pero compartiendo su mismo territorio, vive esta otra avispa llamada Eumenes. A pesar de su reducido tamaño, es capaz de manejar y moldear el barro de forma mucho más elegante. Con ayuda de sus patas controla el grosor de la pared. Esto es muy importante, ya que una pared muy delgada sería demasiado frágil y una demasiado gruesa dificultaría la transpiración natural del barro, limitando el oxígeno disponible para su cría. Ahora la Eumenes comienza la parte más delicada. Con extraordinaria maestría moldea un estrecho cuello en el extremo de su jarroncillo. Este cuello de botella impedirá que algunos curiosos puedan entrar y destruir su puesta. Terminado el cuello, lo remata con un delicado embudo. Ya está, ha terminado su obra. Pero ¿para qué necesita esta estructura tan elaborada? Pues para esto. Al igual que ocurría con su prima, la avispa Scélifron, el jarroncillo de la Eumenes no solo es su nido, también es la despensa para su cría. Y esta será su comida, pequeñas orugas que la avispa ha paralizado con su aguijón. Colgado del techo, en el lugar más seguro, la madre ha colocado su huevo. Los apacibles días de verano pasan con rapidez y una semana más tarde algo ha cambiado en el interior del nido de Eumenes. El huevo que la hembra había colgado del techo parece cobrar vida. La larva está saliendo. Con suaves movimientos serpenteantes, consigue liberarse lentamente de su envoltura. A escasos milímetros, las orugas esperan su fatal destino. Unos forcejeos más, y la desvalida larva de Eumenes logra desprenderse del fino saco que la envolvía. A partir de ahora, se transforma en una feroz devoradora de orugas. Gracias a los esfuerzos de su madre, dispone de una confortable y segura residencia donde completar su desarrollo y una despensa repleta de abundante y fresca comida. Todo lo que una larva de Eumenes necesita. Las alfareras son sin duda muy hábiles en el uso del barro, pero otra especie de himenóptero es capaz de elaborar su propio mortero de construcción a partir de un simple montón de arena seca. Es esta pequeña abeja, una calicodoma. Es primavera en el sur de Europa. En esta época las abejas albañil se encuentran en plena construcción de sus nidos. Este grupo en particular está recogiendo arena. Pero lo que más atrae nuestra atención es la capacidad de estos pequeños insectos en transformar la reseca arena en un consistente mortero con el punto exacto de humedad para ser manipulado. De forma casi imperceptible, esta abeja mezcla la arena con un poco de líquido segregado por la boca. Después de amasarlo durante unos segundos, ya está listo para transportarlo a su obra. En el interior de esta vieja casa,
junto al mar Mediterráneo, hay una de ellas trabajando. Su técnica de construcción recuerda bastante a la empleada por las avispas alfareras, pero las paredes de este nido son mucho más gruesas y resistentes. Este detalle es de vital importancia. Mientras que las alfareras llenan sus despensas de pequeñas orugas o arañas, una comida totalmente seca, estas abejas necesitan almacenar polen y néctar para sus larvas. Este alimento, más o menos líquido, podría desmoronar el fino barro empleado por las avispas. Es mucho más seguro el sólido mortero de construcción empleado por estas abejas albañil. Tras numerosos viajes al arenero, la abeja ha terminado su pequeño cuenco. Ahora es el momento de las provisiones. En unos minutos regresa con su carga de comida. Pero lo más insólito es que transporta a la vez dos tipos diferentes de alimento. Primero introduce su cabeza para regurgitar unas gotas de líquido azucarado, de néctar. Pegado bajo su abdomen, lleva su segundo cargamento. Es esa gran mancha amarilla, polen. Cuando no le queda ni una gota más de néctar en su estómago, se da la vuelta para depositar su segunda carga. Ayudándose de unos pelos especiales de sus patas traseras, peina su abdomen, dejando caer hasta el último grano. La mezcla de polen y néctar forma en el fondo del nido una pasta viscosa de extraordinario poder energético, el alimento perfecto para su larva. En unos días, la abeja tiene su despensa llena. Ahora regresa con una bolita de mortero en su boca. Introduce su abdomen en el nido para depositar un solo huevo. Es esa cápsula blanca medio hundida en su propia comida. La abeja se da la vuelta para sellar su nido. Estos himenópteros poseen uno de los instintos más complejos y elaborados en el ciclo reproductivo de un insecto. Sin embargo, otras madres pueden presumir de haber simplificado al máximo este vital periodo de sus vidas. Aquí, en la costa oeste de África, en este interminable manglar situado en el sur de Senegal, vive una singular comunidad biológica cuya biodiversidad es sorprendente. Pero este paraíso es también el hogar de un grupo de animales a los que sin duda podemos considerar como uno de los más letales de nuestro planeta. Este coco suele ser visitado por alguno de ellos, pero para poder observarlos tenemos que esperar la llegada de la noche. Aquí está. Es un mosquito, una hembra, un culícido. Esta familia de mosquitos es célebre por albergar especies capaces de transmitir graves enfermedades. Pero ahora esta hembra no tiene intención de picar a nadie. Ha escogido este diminuto estanque para poner sus huevos. Cruzando las patas traseras, la hembra impide que sus huevos se alejen de ella a la deriva. Resulta curioso observar con qué habilidad los coloca, formando una pequeña balsa flotante. Unos cuantos más, y la hembra de mosquito habrá concluido su trabajo.
La cantidad de puestas de mosquito que en este momento se están desarrollando justo aquí, en esta zona de manglar, puede ser astronómica. Y aunque muchas balsas de huevos sean destruidas, un número incalculable de ellas llega a buen puerto. Por unas escotillas situadas bajo el agua, justo debajo de la balsa de huevos, las larvas de culícido salen a su pequeño estanque. En unos minutos, estimuladas por la elevada temperatura del agua, las larvas comienzan a comer. En pocos días multiplicarán su tamaño hasta adoptar este extraño aspecto. Son pupas, estados intermedios entre larvas y adultos. En su interior, la vieja larva se está transformando en el mosquito que todos conocemos. Unos días más, y las pupas se dirigen a la superficie del agua, dando lugar a una de las transformaciones más espectaculares. Una nueva generación de mosquitos comienza a salir. No cabe duda. El instinto maternal, aun tratándose de pequeños y humildes seres como estos, supone el desarrollo de atávicos comportamientos. Muchos de ellos desconocidos para nosotros. Estrategias reproductivas que no dejan de maravillarnos por sus sutiles detalles. Y sobre todo, por el sacrificio y determinación de estas pequeñas pero tenaces madres, capaces de ejecutar sus propios patrones instintivos generación tras generación. Madres cuya única razón de existir es garantizar la supervivencia de sus hijos. El éxito de sus efímeras vidas depende de ello.